Bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias del Centro Asturiano de Madrid. Es una gran satisfacción el tenerles con nosotros, el ver el salón pues, tan concurrido, con tanta expectación, con un público tan motivado, verdaderamente algo extraordinario. En un día como hoy, 3 de noviembre, pues es una gran satisfacción para esta casa. Una casa que es la de todos los asturianos y la de todos los amigos de Asturias. Por tanto, siéntanse todos en su casa, ¿no? En este rinconín que tenemos aquí en la capital a su disposición, y también nos pueden seguir a través de la página web, que la estrenamos hace pocas semanas, y tenemos una variada oferta cultural, muchos actos, algunos les gustarán, otros no, por tanto pues, se pueden elegir. Bueno, bienvenidos, qué satisfacción más grande el poder estar aquí. Gracias también a algún miembro de la directiva, estoy viendo a Ángel, en fin, también a Cándido, al presidente adjunto Andrés Menéndez. Muchas gracias a todos. Y realmente yo, como presidente del centro, pues me han encargado una labor compleja, porque debo presentar a los dos conferenciantes, lo cual hago con sumo orgullo, es un honor, pero me piden que sintetice al máximo y realmente pues me veo en un aprieto. Bueno, como quiera que sea, Anselmo y Manuel, don Anselmo y don Manuel, pues hoy van a hablar de Gorbachov a Putin. Y don Anselmo me decía que no le presentase, que él ya es suficientemente conocido. Sin embargo, quiero dar unos datos. Es el tamaño de la letra, que parece que es más, pero... Conoces todo. Ya todo quién soy. Bueno, por si acaso algún dato en algún momento se ha perdido por parte de alguno, tengo que decir que Anselmo es un gran amigo de la casa, un gran colaborador. Siempre que se le ha llamado, pues nos ha prestado su atención y nos ha tendido la mano, y a veces sin decírselo siquiera, ¿no? De manera que estamos muy agradecidos. Él es asturiano de corazón, salmantino de nacimiento y también de corazón. Son vertientes identitarias compatibles, por supuesto. Oficial de artillería que dejó el ejército por el mundo civil y se licenció en ciencias políticas con una tesis sobre la Revolución Portuguesa. Precisamente en esta tribuna nos dio una conferencia magistral sobre Portugal y sobre Rusia hace unos años, antes de la pandemia. Además ha publicado artículos en El País, ha participado como ponente en distintos foros sobre la transición rusa, tanto en Rusia como en Madrid, en otras ciudades. Sobre el mismo tema de Rusia y de Portugal, pues ha hablado en otros muchos foros y también en otros medios de comunicación, por ejemplo en 5 días. Él es un gran conocedor de Rusia y de su cultura, y tiene, entre otros trabajos publicados, En Rusia todo es posible, del año 2003, y también un libro de 700 páginas, creo recordar, sobre Stalin, ¿no? Entre otros muchos trabajos y estudios que ha realizado. De manera que muchas gracias, Anselmo, de nuevo, por acompañarnos y por estar siempre. Gracias a ti. Gracias. Y de don Manuel Morato, pues me han proporcionado un currículum que, aunque pone breve, yo creo que se han equivocado. Entonces voy a tratar de simplificarlo, y perdón por favor, porque seguramente me dejo datos, bueno, esto es indiscutible, muy significativos, pero forzosamente hemos de reducirlo. Es coronel, don Manuel Morato Ferro, coronel del Ejército de Tierra en situación de retiro. Ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza, continuó sus estudios en la Academia de Artillería en Segovia y alcanzó el grado de teniente. En los empleos de teniente, capitán y comandante realizó sus funciones, entre otras, en unidades situadas en Madrid: Regimiento de Artillería Antiaérea, número 71, en Getafe y Campamento, Instituto Politécnico número 1 y Centro de Mantenimiento de Sistemas Antiaéreos, Costa y Misiles. En el 86 pasó destinado a la Unidad de Cultura de la Dirección General de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa, en el Ministerio de Defensa. Entre el 89 y el 90 realizó estudios en la Universidad prestigiosa de Oxford, y entre el 90 y el 94 prestó servicios en la Unidad de Verificación Española para verificar justamente el cumplimiento de tratados internacionales suscritos por España principalmente. Tratado de Reducción de Fuerzas Convencionales en Europa, Documento de Viena y Cielos Abiertos.
Se ocupó posteriormente también de verificar el cumplimiento de tratados de control de armamento en la División de Asuntos Políticos del Cuartel General de la OTAN. Estuvo destinado igualmente en la Dirección General de Política y de Defensa como jefe del área de operaciones de paz y control de armamentos y como jefe del área técnica. Fue agregado de defensa para Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán, Uzbekistán, con residencia en Moscú. Durante los 2 últimos años, concretamente del 2006 al 2008, pues representó ante el Ministerio de Defensa de Rusia a todos los agregados militares acreditados en Moscú. Fue el segundo jefe de la Fuerza Multinacional Oeste de KFOR y jefe del contingente español en Kosovo. Estuvo destinado en el cuartel general del Estado Mayor de la Defensa, colaboró en la organización de las tertulias de seguridad, defensa y fuerzas armadas, origen del Instituto de Debate y Análisis de Políticas de Seguridad, y además de los cursos militares correspondientes, se especializó en control de armamento y realizó pues infinidad de cursos. Por tanto, no me voy a detener en ellos. También tiene muchas publicaciones de artículos sobre temas especializados de carácter militar y de seguridad y defensa, en la Revista Española de Defensa, por ejemplo, en los cuadernos de estrategia del CSDEN, etc. Y sí voy a leer pues las condecoraciones que, pues, medalla de la OTAN, artículo 5 de los Balcanes, medalla por la paz de la República de Italia, medalla al servicio por las operaciones de paz de la República de Hungría. Sí. Y bueno, sí quiero mencionar, coronel, con su permiso, medalla participante de operaciones humanitarias de emergencia de la Federación Rusa, 2 cruces del mérito militar con distintivo blanco, encomienda de la Orden del Mérito Civil y cruz, encomienda y placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. De manera que estamos encantados justamente con 2 currículos muy brillantes, reflejo de una trayectoria de conocimiento, de experiencia, de servicio a España y muy conocedores, por supuesto, del tema que hoy nos ocupa. Por tanto, yo sin más demora y con arreglo al orden establecido, voy a ceder la palabra a don Anselmo Santos, que le hemos dado 30 minutos, ni uno más, y los mismos también a don Manuel. Eso sí, luego podrá haber un coloquio. De manera que muchas gracias y bienvenidos. Gracias a todos. Bueno, aunque me han dado solo media hora, y ahora le voy a robar 5 más para saludar la parte de los asistentes. Primero, estoy mirando y aquí, bolcheviques acomodados, no queda más que uno. Y luego hay otro tipo de bolcheviques más proletarios que están por ahí a la derecha. Y luego hay mucho menchevique. Y hay mucho franquista y mucha gente de Vox. Todo está mezclado. Pero vamos, fundamentalmente quiero saludar a mi amigo Eric. Es un escritor austríaco al que saco, me parece, 20 años de edad, y él ya ha hecho 27 libros, ha publicado. De hecho, digo ahora para mitad. Y está casado, suerte han tenido, con una asturiana, con Cristina. Están ahí sentados. Y luego, artilleros, aquí hay pues, el más joven de mi promoción, y luego aquí a la derecha están mis benefactores del exilio. Yo, igual que César Vidal, que siempre dice desde el exilio, pues yo digo desde el exilio todos los que me protegen, con los que los jueves tomo lentejas y huevos fritos. Bueno, esto es vista de que hay... bueno, sí, están por ahí el único primo que me queda por parte de padre, que su mujer es zamorana. Y luego hay bastantes primos o subprimos por parte de madre. Yo estaba soñando porque alguno de ellos me llevaba a casa y todos han venido en taxi. ¿Qué vamos a hacerle? Es la vida. Y luego ahí está, lo quiero saber expresamente, el único, espero, el único juez rojo que va a haber en España. Solo falta estudia seriamente. Y ya está. Bueno, mira, como hablar de Gorbachov es inútil, no necesitaría hablar de Gorbachov. No tenéis nada más que recordar
a un político español recientemente defenestrado, y ya sabéis cómo es Gorbachev, igual que él. ¿Lo habéis cogido? No lo habéis cogido, otros no lo han cogido. Bueno, claro. Bueno, yo me he hecho una choleta. Rápidamente, porque tengo muy poco tiempo. Podría estar hablando de Gorbachev 2 días, pero vamos a hacerlo rápidamente. Gorbachev empezó su carrera en el prácticamente el Cáucaso, donde fue el jefe de las Juventudes Comunistas, luego fue el secretario del partido en ese y tal, y es un sitio paradisíaco donde iban mucho la nomenclatura. Me acerco más, vale. Y entonces él con eso los halagaba, les organizaba cosas, lo otro, y claro, pues se lo metió en el bolsillo. Andropov, que fue uno de los antecesores, el sucesor de Brezhnev, Andropov dice, como era un tío muy simpático, muy abierto, que hablaba muy bien, pues decía que era la perla de Stavropol. Bueno, muy aceptado no estaba. Entonces, lo único cierto es que él lo tenía todo, el poder, la riqueza, tal, pero era incapaz de gobernar. No tenía una idea clara de lo que había que hacer. Con lo cual, claro, pues, hay un biógrafo suyo, un poco tiene mala uva, dice, se metió en un pantano y para salir del pantano él mismo se tiraba de los pelos. A ver si con eso le tiraba los pelos para intentar salir. No salió. Bueno, la primera tontería que hizo fue elegido secretario del partido en marzo de 1985 y en vez de ocuparse de lo que había que ocuparse de que la gente comiera, que es lo importante, pues no se le ocurre otra cosa más que hacer una campaña antialcohólica. Lo primero de todo, primer decreto de la perestroika, medidas a tomar para erradicar el alcoholismo y la embriaguez y para liquidar a los fabricantes de licores baratos, de la dinamita, ¿no? Eso es igual, exactamente lo mismo que si aquí algún jefe, el que fuese, del pasado o del presente, quisiese quitar las tapas. Es imposible, o sea, él no sé de quién es, porque se me ha olvidado de quién es esa frase, dice, nunca te opongas a lo que le gusta a la gente. Pues imaginaos que aquí hubiera habido algún jefe, incluso Franco, que dijese, ya no hay tapas. Pues la que se armó, no quiero ni pensarlo. Entonces, había chistes, porque todo era un desastre, arrancó los viñedos, eliminó todas las máquinas de hacer licores, etcétera, etcétera. Y entonces había un chiste de aquella época que dice que en la cola donde hacían licores clandestinos, que en el fondo eran matarratas y de todo, se bebían de todo, se bebían pues hasta los perfumes. Y dice que un tío estaba en la cola y dice, guárdame el sitio que voy al Kremlin a escupir en la cara a Gorbachev. Y entonces volvió corriendo y dice, no he podido llegar, hay más cola que aquí. Bueno, pues uno de los defectos de Gorbachev es los silencios, la falta de decisión, y entonces forzosamente tengo que decir que es cobardía. Se produce el accidente de Chernóbil, que todo el mundo lo conoce, cuando reventó la central, ¿no? Y estuvo 15 días en silencio. Sus ayudantes le decían, sal, da la cara, y lo que ha pasado y tal, pues fue incapaz. Y luego hubo un incidente de que las tropas atacaron a los que estaban levantándose en la capital de Lituania, hubo muertos y estuvo otra semana en silencio, una catástrofe. Bueno, el problema de Gorbachev es que él quiso desmontar, quitarle el poder al partido y pasarlo
a todas las unidades del imperio, pero que tenían que elegir democráticamente a sus líderes. El disparate, comparado al baremo de Deng Xiaoping, fue inmenso, porque claro, lo que no podía esperar es que, primero, que el pueblo no votaba a los comunistas. Y él decía, pero ¿cómo es posible? Los obreros votarán a los comunistas. Los obreros de los países bálticos, vamos, hombre. Con lo cual, ni en el Cáucaso, ni en los países bálticos, la gente votaba. Que salieron tíos de partidos nuevos. ¿Qué sucedió? Segunda sorpresa, pues que esa gente lo que quería era la independencia. Entonces, sobre la independencia, yo decía, es que es imposible. ¿Cómo van a querer la independencia? Los obreros quieren la independencia, quieren marchar que sí que se quieren marchar. Bueno, hubo una cadena de habitantes de los países bálticos con 1.200.000 personas cogidas del brazo, el 20% de la población. Y él seguía absolutamente en la inopia. O sea, no lo entendía. Bueno, cuando el jefe del Partido Comunista de Lituania dice que se quiere marchar de Rusia, él, ¿cuál es la decisión suya? Como le gustaba hablar en público y pensaba que iba a comenzar a todo, pero me voy a Lituania. Y entonces se va el tío a Lituania y lo que tropiezan como una pared, porque hay una reunión con intelectuales y les pregunta, ¿pero es verdad que os queréis marchar? Pues, y fue un sí de todos los asistentes, y entonces el tío no se le ocurre más locura que decir, iros donde os dé la gana, sois pobres y volveréis mendigando. Sí, hombre, van a volver, es imposible completamente, ¿no? Bueno, si a eso se une que Rusia con Yeltsin también se independiza, y claro, al independizarse Rusia arrasa a todos los demás. Es verdaderamente una auténtica catástrofe del... Bueno, hay dos frases que son muy divididas. Una dice, reúne al Politburó después de volver de Lituania, donde había tenido un fracaso completo, y le dice, estos que se independizan, ya verás, se van a correr una juerga y volverán por el rabo entre las piernas, pero no van a volver. ¿Cómo no entendía él que todo el mundo lo que quería era la independencia? Bueno, otro de los errores suyos es la Glasnost, la transferencia informativa. O sea, cuando el tío el año 87 ya lleva 2 años de perestroika con fracaso absoluto y dice que es imprescindible la libertad de prensa. Bendito sea Dios, la libertad de prensa. Estaba el dinero entrando a las puertas, el dinero occidental, para hacerse cargo de los medios de comunicación, y era constantemente salían. El día que no salía una colección de cartas en contra de Gorbachev, salía un sondeo en el que decían a ver si la basura del poder se va y tal. Y él decía, es la libertad, es la libertad. Bueno, pues con la libertad se fue todo a la abajo. Entonces, uno de los grandes errores suyos es con Yeltsin. Yeltsin era el secretario de Sverdlov. Sverdlov, que ahora se llama Ekaterimburgo, donde mataron a los zares. Y entonces era el secretario de ahí. Él nos dice en sus memorias, he encontrado en la primera parte de sus memorias, antes de realmente caer, dice, he encontrado un mirlo blanco. Pues el mirlo blanco llegó, y a los pocos tiempos de llegar, cuando ya lo habían elegido miembro suplente del Politburó, miembro del Comité Central y secretario del partido en Moscú, pues se permite el lujo en una reunión del Comité Central de decir, la perestroika no anda y la culpa es de Gorbachev. Claro, él entra en cólera y lo destituye de todas partes. Pero claro, es inconcebible que él no supiera, o sea, que no había leído lo que yo sostengo, que eso no había leído a Maquiavelo ni siquiera después de que lo echasen. Porque lo primero que dice Maquiavelo es el daño que se haga a un hombre debe ser de tal calibre
que no se tema su venganza. Bueno, pues a este le decían, coge a ese hombre y mételo en arresto domiciliario. Hombre, ¿cómo voy a hacer yo si soy un hombre político? Nómbralo embajador en el quinto carajo, ahí a Canadá, donde sea. Pero ¿cómo voy a hacer yo si soy un hombre político? Y entonces, pero primero lo defendía y a continuación comete la gran locura. Se va a ese Berló, donde el otro había sido secretario general, y entonces le dice a la gente que son los partidarios de Yeltsin, dice, es un hombre acabado. Y en el Politburó dice, no tiene ningún futuro político, es un petardo mojado. Bueno, pues el petardo mojado entra en el Soviet Supremo de Rusia, es elegido después presidente de Rusia, y ya sabéis el final, que al final se reúnen con el de Ucrania y con el de Kazajstán y deciden la disolución de la Unión Soviética. Como voy de tiempo regular, ¿no? Muy bien, bueno. Entonces, no, yo quería, se podría decir, hay libros sobre Gorbachov, incluso analistas de su carácter, que dicen, es un tío que se cree realmente que es un tío brillante, es vanidoso, sabe que habla bien, que no necesita papeles, cree que va a convencer a todo el mundo. Y siempre que pasaba algo en algún sitio, él lo arreglaba viajando. Decía, y yo voy a convencerles de que esto es una locura. Mentira, nunca convenció a nadie de nada. Entonces, Kissinger, que como bien dice mi amigo Mauricio, que está por ahí sentado, es un hijo de su madre, pero tiene 99 años, que los ha cumplido el 26 de mayo, tiene un libro reciente que se llama Liderazgo. Entonces, ¿a quién cita como líderes? Pues cita a la Thatcher, pues cita a De Gaulle, y también cita a Nixon, pero cita a Nixon para echarse a sí mismo flores, porque quien dirigía a Nixon en todos sus pasos era él, era Kissinger, hasta el punto de que el mote que tenía Nixon era Nissinger. Y la Falaschi, la periodista italiana, en el libro suyo que es Historia no sé qué de la historia, ella dice que tiene una entrevista con Kissinger, que no se la quería dar. Lo que dijo Kissinger es que la recibía y que dependía de la impresión que le diera si la daba en prensa o no la entrevista. Durante ese tiempo que estuvo con Kissinger, esa periodista, Nixon le llamó 5 veces. Es decir, que no daba un paso sin él. Bueno, naturalmente, Kissinger en ese libro nuevo, que todavía no se ha traducido al español, pues ni siquiera cita a que exista el señor Biden, puedes imaginar. No le parece que sea un líder como Dios manda, ¿no? También da consejos de lo que habría que hacer con Ucrania, etcétera, etcétera. Pero refiriéndose a Gorbachov, dice, el que fuera inteligente no vale para nada. La inteligencia para gobernar un país no sirve para nada. Hace falta valor, hace falta fuerza y hace falta astucia. Pero luego, al final, en la página que le dedica a Gorbachov, dice, terminó en el limbo reservado a los gobernantes que pretenden grandes objetivos que están fuera de su alcance. Y eso, efectivamente, eso es lo que le pasaba al señor bueno, tengo que referirme a Deng porque Deng Xiaoping, creo que la mayoría de los que están aquí saben que es el que transformó China. Mao tenía en alto aprecio a Deng Xiaoping por su talento, porque le había acompañado en la larga marcha.
porque siempre había sido fiel, pero se daba cuenta de que él iba a hacer una transformación que no tenía nada que ver con el comunismo, que iba a hacer por lo menos una organización socialdemócrata. Entonces, a Deng Xiaoping Mao lo echó tres veces, y él a un periodista canadiense que le preguntaba no sé qué, dice: oiga, déjeme en paz, que yo he resucitado 3 veces. Y tenía razón, porque la última vez tuvo no sé cómo no se lo cargó, ya en la famosa revolución cultural lo asesinaron, al hijo mayor lo dejaron paralítico, etcétera, etcétera. Bueno, pues a Gorbachev le dijeron que por qué no imitaba a Deng Xiaoping, que lo que estaba haciendo era transformar, y la soberbia un poco rusa del señor Gorbachev, es decir, yo imitar a un chino, además lo que yo estoy haciendo es lo mismo que está haciendo Deng Xiaoping. Así, pues lo estaba haciendo justo lo contrario. Entonces Deng Xiaoping recibió a Gorbachev unos días antes de lo de Tiananmen. Cuando llegó a Pekín, Gorbachev, había 1.200.000 estudiantes en la plaza de Tiananmen y no pudieron hacer ahí la recepción oficial. La tuvieron que hacer en el aeropuerto y luego las reuniones en otro sitio. En esa reunión es uno de los triunfos de Deng, porque le sacó todo lo que había que sacarle a Gorbachev a cambio de nada. O sea, que se fuesen a Afganistán, que sacasen las tropas de las fronteras de Rusia y que obligasen a los vietnamitas a salir de Camboya también. Entonces, cuando regresan, bueno, antes a Deng en una entrevista con periodistas dice que un régimen es sólido si da de comer a la gente, si desarrolla el país, si hay estabilidad, si hay la unión del país. Y un periodista le preguntó: ¿y de libertades qué? Y él dice así con dice: no oigo. Ya se entiende que las libertades no le conviene, lo que quería era hacer ese tirón. Bueno, pues veamos la reacción tan diferente de los dos. Vuelve a Moscú Gorbachev, reúne al Politburó y de su viaje dice: para mí lo que es asombroso, no soy capaz de entenderlo, es que sea capaz de dar de comer a más de 1.000 millones de habitantes. Eso le pasó a Hitler también, una vez que fue a visitar una de las zonas ocupadas y vio que los campesinos estaban rozagantes y dijo la misma frase. Dice: nunca pensé que Stalin sería capaz de alimentar a su gente. Eso es lo que dijo el señor Gorbachev. ¿Y sabéis lo que dijo Deng? A Deng le preguntó su hijo cuando se marchó Gorbachev, y dice: ¿qué piensas de Gorbachev? Gorbachev es un idiota. He terminado. Pues muchas gracias, don Anselmo. Seguro que después haya una pregunta o un comentario. Estamos muy bien de tiempo. Tiene la palabra don Manuel Morato. Gracias. Bueno, muchas gracias, presidente. Gracias por invitarme a estar hoy aquí. Para mí es un placer, y gracias a todos por asistir esta tarde-noche a este encuentro. Para mí es un reto hablar ahora después de lo que ha dicho nuestro querido amigo Anselmo, y lo es por muchas razones. Hoy me ha dejado estupefacto cuando, al empezar, después de saludarnos, me dice: cuando yo salí de la academia tú no habías nacido. Y yo la verdad me quedé y digo: eso no puede ser. Y digo que no puede ser porque... Y digo que no puede ser porque está de lo más lúcido y sabe cada vez más, lo cual, bueno, pues es un estímulo para todos, pero para mí en este momento pues me deja un poco en segundo plano porque no me encuentro a su altura. Y lo digo sinceramente, porque le aprecio mucho y porque sé de su sabiduría.
Entre otras cosas porque es muy sabio cuando dice, solo los sabios lo dicen, que están aprendiendo todos los días cosas. Bueno, de Gorbachev a Putin hay algo. Hay algo que ya ha mencionado precisamente Anselmo, y es Yeltsin. Yo no tenía previsto hablar de Yeltsin, pero me veo obligado, después de tener ahí el título, a decir algo también. Yeltsin, estoy de acuerdo con lo que veladamente, si no veladamente, ha dicho Anselmo. Nefasto. Nefasto es lo primero que se me ocurre para Rusia. Y digo, ¿y por qué digo esto? Porque es que a veces en Occidente tenemos una muy mala costumbre, que es la de analizar a los líderes de otros países no solo con nuestros ojos, sino como si fuera para nosotros. Y quienes tienen que analizarlo son los suyos, y nosotros lo que podremos ver es y opinar sobre cómo ha sido Deng Xiaoping, o cómo está siendo Xi ahora, o cómo ha sido Gorbachev, y Yeltsin y Putin, cómo está siendo para Rusia. Bueno, dicho esto, si luego queréis hablamos, o si quieren después, hablamos de Yeltsin y de Putin, que es el que a mí me corresponde de alguna forma hablar. Debo comenzar también diciendo que, agradeciendo mucho las palabras del presidente, leyendo ese currículum tan largo mío, que casi es más largo que el de Putin que tengo yo, pero que es fruto por una parte de edad, aunque tenemos la misma que Putin casi, o sí casi, pero bueno, no viene quizás a cuento decir muchas cosas sobre mí, pero yo sí destacaría una para que se entienda por qué a veces digo cosas. Yo me he especializado de alguna manera, por gusto propio y luego por profesión también, en el análisis, en analizar las situaciones. Eso quiere decir que uno no es objetivo, pero intenta ser objetivo. Y eso no quiere decir que esté con uno ni que esté con otro. Yo soy español, a mí lo que me interesa es mi país, los intereses de España, y cuando me dicen que yo hable o que yo analice la situación, lo que está pasando a lo mejor entre Rusia y Ucrania, pues bueno, yo intento hacerlo de una forma objetiva. Y eso no quiere decir, y al decir objetiva, pues quiere decir que a lo mejor digo, pues mira, pues yo no veo razones suficientes para esto. O yo pienso que esto no es justificable, pero tiene una explicación. El que yo le busque una explicación, no que la busque, que le dé una explicación porque yo se la encuentro de acuerdo con mi formación y con lo que yo sé, no quiere decir que yo apoye a esa persona en todas sus decisiones o simplemente en la más importante en este momento. Bueno, dicho todo eso, vamos a hablar un poquito sobre Putin, aunque yo creo que como estamos ahora en una situación muy especial, no sé si decir especial, ¿puedo decir especial o tengo que decir guerra? ¿Guerra? Bueno, legalmente España no está en guerra, Europa no está en guerra. Sin embargo, permítanme que les diga que yo me siento algunas veces como si estuviéramos en guerra. No solo en guerra económica, que efectivamente estamos, sino también en guerra. Que por una parte, como militar, cuando alguien está apoyando militarmente y dándole armas a un contendiente, pues está formando parte, está entrando en esa guerra. Entonces, por una parte eso. Y por otra, porque hay un asunto que es muy preocupante para mí. Cuando hablaba nuestro querido amigo Anselmo de la glasnost, glasnost es transparencia, traducido literalmente del ruso al español. Lamentablemente, desde mi punto de vista, en este momento, para los que somos analistas o queremos analizar algo, pues nos encontramos en una situación muy penosa, porque tenemos mucha información que nos viene de una parte, pero no tenemos información de la otra. Entonces, incluso nos resulta difícil poder verla. Entonces, eso pues, nos deja en una situación mala. Bueno, vamos a Putin.
más o menos voy a hablar un poco de su familia, orígenes, estudios, formación, vida profesional y su carrera política. Muy brevemente, porque además yo creo que la mayoría lo sabemos. El padre de Putin era capataz de fábrica, fue oficial de la Marina Soviética, sirvió en submarinos, tiene condecoraciones, medallas por el mérito militar, por la defensa de Leningrado y por la victoria sobre Alemania. Fue miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética desde el 1941 y murió en 1999. Sobre su madre sabemos menos, o por las razones que sea, se habla menos de ella. Parece que fue trabajadora en una fábrica y que murió en 1998. O sea que ninguno de los dos vieron a Putin como presidente de Rusia. Putin tuvo dos hermanos mayores que se murieron prematuramente. Uno a los pocos meses de nacer y el otro parece que de difteria durante la Segunda Guerra Mundial en Leningrado, en el asedio de Leningrado. Ahí su padre resultó herido por una granada y su madre quedó atrapada por un derrumbe y casi se muere de hambre. Lo digo porque esto sí puede servir un poco para saber el ambiente en el que vivía en los primeros años de Putin. Parece ser que vivió en una situación muy complicada económicamente y que los primeros años de su vida fueron un poco que era un niño travieso, aunque ya empiezo a tener dificultades entre la información y la desinformación que se encuentra hoy día en las redes. Se casó en el año 83 con Ludmila Skrevnieva, una maestra de escuela de la que se divorció en 2014, y fue padre de dos hijas, María y Ekaterina. Aquí aprovecho para meter una cuña por si alguien quiere después decir algo que a mí me sorprende. Entre las sanciones que les hemos impuesto, aparecen sanciones a su mujer y a sus hijas. Bueno, no he dicho que su abuelo me parece que fue cocinero de Stalin, pero eso lo sabrá mejor que yo, Anselmo también. En cuanto a sus estudios, hay que recordar y decir, Putin es un hombre de Leningrado, de San Petersburgo, y eso lo vamos a ver a lo largo de su vida, porque se ha apoyado mucho en sus amigos de San Petersburgo y le ha marcado, por supuesto, en todo. Estudió Derecho en la Universidad de Leningrado y después hizo un doctorado en Economía, también en la Universidad ya de San Petersburgo. En 1984 parece que fueron los años en los que aprendió alemán e inglés en el Instituto de Inteligencia Red Wagner, aunque en algunos sitios dice que ya había aprendido alemán antes. Sobre su vida profesional como oficial de la KGB, pues también no sé, porque claro, si la KGB era buena o si él era un muy buen espía, pues me imagino que lo mismo que protegió documentos, pues habrá protegido su vida en el KGB y lo que ha trascendido, pues no sé si es real o no, y además tampoco dice nada especial. Lo tenemos ahí en pantalla. Trabajó 16 años en el KGB, eso sí, parece que es cierto. Desde el año 85 realizó tareas de contrainteligencia, estuvo destinado en Alemania, en Dresde, y ahí le pilló la caída del muro. Parece ser que su trabajo consistía en controlar la lealtad de los diplomáticos soviéticos. No hay sorpresa en que eso fuese así, es posible. En 1990 se le nombró rector adjunto para asuntos internacionales en la Universidad de Leningrado, la Universidad Estatal, en donde controlaba, dicen, nuevamente, a la lealtad de los estudiantes. Alcanzó el grado de teniente coronel y causó baja en el KGB en el año 91. Según parece, actualmente él es coronel retirado o en reserva, no sé exactamente su situación, pero debe estar ya lógicamente retirado, aunque en algunos sitios aparece como en reserva, supongo que es un error. En 2017 Putin, en unas declaraciones, dijo que había renunciado a la KGB
después del golpe contra Gorbachov, ya que no estaba de acuerdo con lo que había sucedido y no quería ser parte de la inteligencia en la nueva administración. Según las declaraciones de Putin en 2018 y 2021, es posible que durante unos meses haya trabajado también como taxista privado para ganar dinero extra, o que haya reconsiderado al menos ese tipo de trabajo. Bueno, en cualquier caso, no me parece mal, ni raro, ni extraño, porque fue una situación de muy pocos meses y bueno, pues cuando él había voluntariamente, parece, abandonado su profesión de espía. Ahí tenéis su carnet, por curiosidad, de cuando estaba en Alemania. Pero vamos, no, está en la red, no tiene nada especial. En cuanto a la carrera política, yo creo que esa es la más importante, claro, y es la que puede darnos lugar ahora, posteriormente, al debate. Desde luego, Putin es un nacionalista convencido. Sobre eso no creo que haya duda alguna. Hizo una carrera política, bueno, pues fulgurante, con unos amigos. Bueno, iba a hablar de sus amigos en Moscú, pero es que primero tuvo un amigo en San Petersburgo, que realmente es Sobchak, que fue alcalde de San Petersburgo, al que ayudó primero Putin y después él ayudó a Putin. Él ayudó en las campañas a Sobchak para la alcaldía de San Petersburgo, le ayudó después trabajando para él, y cuando Sobchak perdió la alcaldía, pues él decidió que era el momento de dejarlo también, de irse, y se fue a Moscú. Se fue a Moscú y fue una etapa también, pues, en la que empezó, pues parece que de la nada. Su vida siempre había estado en San Petersburgo. No era un hombre que tuviera una gran ambición política, según parece, pero bueno, pues eso, como lo que sí tenía era muy clara su convicción nacionalista y su amor por Rusia, y evidentemente él, no voy a decir que odiara a Gorbachov, pero desde luego al que sí odiaba de alguna manera, a pesar de que le ayudó a ser presidente nada menos que de Rusia, pero él a Yeltsin no lo tragaba porque era la antítesis de lo que él consideraba que tenía que ser el presidente de una gran nación como es Rusia. Para él, claro, un señor que... Primero, él, no lo he dicho antes, entre las cosas, pero él es abstemio, no bebe alcohol apenas. Él se toma su vodka pero para brindar, pero no es bebedor. Mientras que Yeltsin, todos sabemos que iba dando tumbos. Y luego, en fin, creo que alguno recordará los pellizcos que les daba a algunas señoras al pasar a su lado. Claro, un presidente de un país como Rusia, con ese comportamiento, pues a una persona como era Putin, que era, pues eso, un hombre que se consideraba, bueno, no he dicho nada tampoco físicamente, pero todos sabemos que es cinturón, me parece que es sexto dan de judo o de karate, también de sambo, que es una especialidad rusa, de lucha, es un hombre, es un deportista, por supuesto, hace ejercicio a diario. Bueno, para él, pues ya digo, Yeltsin era pues un pelele que además, y eso es lo peor quizás para Yeltsin y lo peor también para Putin, porque él consideraba que era una marioneta de Estados Unidos y que Estados Unidos tenía, según dicen algunos, incluso asesores en el gobierno de Yeltsin. Entonces, claro, a ver cómo una persona como Putin, cómo podía ver a Yeltsin. Bueno, pues a Gorbachov le veía mal por unas razones, bien apuntado lógicamente Anselmo, y porque le consideraba, bueno, pues que había destruido la Unión Soviética. Luego hay una frase por ahí que se repite muchísimo, que precisamente porque dice que Putin comentó, y es verdad, que comentó que había sido el mayor fracaso del siglo XX, la desaparición de la Unión Soviética, pero eso no quiere decir de ninguna manera, y eso lo ha repetido 1000 veces Putin, pero de eso la verdad es que nos hacemos eco muchas menos veces. Putin ha dicho muy claramente que él no pretendía de ninguna manera, no pretende de ninguna manera, ni ha pretendido nunca recrear la Unión Soviética. Eso es absurdo, totalmente. Y yo pienso que Putin, que será lo que sea, pero desde mi punto de vista, y luego hablaremos de eso, no es ningún loco, ni es un
Putin es una persona muy... Nos gustará o no nos gustará, pero es una persona con su mentalidad, él es sensato y él es racional, afortunadamente diría yo, porque si no lo fuese, todos los sensatos, y creo que somos todos los que estamos aquí, deberíamos estar muy preocupados. Y la verdad es que la mayoría de los que estamos aquí, pues estamos relativamente preocupados, pero no tremendamente preocupados con que nos vaya a caer una bomba mañana. O sea que no saquemos las cosas, yo no creo que es una... luego lo comentaremos, que es una barbaridad lo que se está diciendo y no es la realidad. Bueno, no sé si ahí me dejo cosas por ahí de las que tenéis ahí. En Moscú se apoyó en un grupo de lo que ahora se ha llamado los oligarcas, de forma muy despectiva, pero que los oligarcas, nosotros también tenemos oligarcas, o sea que no se les llama oligarcas, pero es la misma historia. O sea que, bueno, jóvenes reformistas que sí que lo eran, y eran jóvenes, gente con muchas ambiciones, algunos fueron después a la cárcel y algunos siguen todavía, porque le han mandado a Siberia y le tienen allí bien custodiado, pero no cabe duda que eran personas pues emprendedoras al máximo, muy reformistas, con muchas ambiciones, algunos pocos ambiciones políticas, porque sabían que lo que les suponía tener ambición política, que los apartaban lógicamente, si no desaparecían de otras formas, pero sí que todos ellos pues eran grandes negociantes y sin duda elevaron el nivel de vida en Rusia de una forma tremenda, pero tremenda. Bueno, en el año 87 Yeltsin le nombró, por eso él debería estar agradecido a Yeltsin, porque fue Yeltsin, claro, el que le nombró jefe adjunto del Estado Mayor Presidencial y jefe de la Dirección Principal de Control del Departamento Presidencial de Administración de Bienes. Como muchos de los títulos rusos son muy largos. Al año siguiente, bueno, esto ya digo, fue todo rapidísimo, en el año 98 fue nombrado director del Servicio Federal de Seguridad, el FSB, que es el actual, FSB, que es el sucesor del KGB, y secretario del Consejo de Seguridad, ya como coronel retirado, y ahí se quedó. Su vida militar, quiero decir, como militar, pero así como su padre sirvió en la Marina y demás, su servicio era en el KGB. Fuera ya del KGB, en agosto del 99, Yeltsin le nombra primer ministro. Y ya digo que se dispara todo, porque es cuestión de meses. Fíjate que estoy hablando de agosto del 99, y en diciembre del 99, o sea, nada, 3 meses o 4 más tarde, dimite Yeltsin y se queda como presidente interino Putin. Y con la ayuda de Yeltsin, por supuesto, porque era su candidato, pues se presentan las elecciones y las gana. Y las gana y en el año 2000 se convierte en presidente electo de Rusia, con una mayoría muy importante, y a partir de ahí su mayoría aumenta. ¿Por qué? Pues porque realmente para los rusos Putin ha sido, y lo ha sido porque no quiero ahora en este momento entrar en el tema de la guerra, pero hasta la guerra Putin sin la menor duda ha tenido un apoyo enorme por parte de los rusos, aunque hubiese lógicamente bueno, pues muchos rusos de los que están fuera, sobre todo, claro, por las razones que sea, pues que le han criticado y que ahora le critican mucho más. Bueno, del 2000 al 2004, como digo, en el 2004 fue presidente, o sea, del 2000 al 2004 presidente de Rusia, en el 2004 además presidente de la Comunidad de Estados Independientes, que se crea en ese año, y fíjense que el Producto Interior Bruto aumenta en más del 70% en ese periodo. Estamos hablando de un país además tan enorme como Rusia. La importancia que eso tiene, que el Producto Interior Bruto haya aumentado tantísimo. Y la pobreza, que tampoco es poca cosa, disminuyó en más del 50%. Entonces no hay que extrañarse, aparte de lo que fuera, pues que fuera un presidente muy querido en esa época. Y además acaba controlando a Chechenia en el 2003, que estaba en ese momento, pues todos sabemos los atentados que hubo, los problemas y demás. De la forma que sea, porque hay cosas que se hacen, bueno, cuando se está en el poder y cuando se tienen problemas, pues
nosotros sabemos el tema del terrorismo, cómo se resolvían en algunos momentos aquellas cuestiones, pues nada menos que él tuvo que enfrentarse al problema de Chechenia y lo resolvió pues también como pudo. De 2004 a 2008, que esa fue mi estancia en Moscú, él sigue siendo presidente por segunda vez ya, se le elige nuevamente presidente de Rusia y logra un acuerdo con Bielorrusia importantísimo, que a veces no nos damos cuenta. Claro, cuando decimos es que Bielorrusia, claro, es que hay un acuerdo según el cual él desde el año 2008 es presidente del Estado Unido, Rusia y Bielorrusia. Y estando yo allí, ya digo, las Fuerzas Armadas, pues, con lo primero que empezó, y sobre todo con el Ejército del Aire, a unir los dos de alguna manera, con una coordinación muy estrecha. En esa época ya se hablaba, no sé si voy muy mal de tiempo, por favor, me corta como sea necesario, porque además creo que lo más interesante puede ser las preguntas que pueden hacer. Pero intentaré abreviar un poco porque es para hablar demasiado tiempo, quizás, sobre todo si seguimos, si nos acercamos a la etapa actual de Putin. Pero bueno, siguiendo con su etapa en el 2008, entre el 2004 y 2008, allá en Occidente se empezaba a hablar, se le veía ya como un hombre que no seguía los intereses de Occidente. ¿Por qué? Pues porque después de Gorbachev, le digo que hizo algo muy positivo para todos, porque de alguna manera bueno, pues la Unión Soviética se vino abajo sin necesidad alguna de intervención exterior. De hecho, se dice que fue por intervención solamente interna, discutible, pero bueno, incluso la labor del Papa y demás, en fin, todas esas cosas que recordamos. La realidad es que en esa época, ya digo, se hablaba de que Putin no interesaba. Era un hombre que reunía esas características que decía antes Anselmo: valor, fuerza y astucia. Y eso es un líder, y eso no interesa. Entonces empezaba ya a decir que iba a cambiar la Constitución para seguir nuevamente como presidente. Él, evidentemente, es un hombre astuto, como acabo de decir. Entonces inventó una solución. La solución fue Medvedev. Medvedev era un amigo suyo, es un amigo suyo, porque a este no lo ha defenestrado, sigue teniéndolo a su lado, y le había nombrado primer ministro recientemente, y lo que hizo fue un cambio de cromos, bueno, llámale como quieras, pero legal y querido por los rusos, que vuelvo a repetir, son quienes tienen democráticamente el derecho a elegir a sus presidentes. Entonces los rusos eligieron a Medvedev, pero porque Putin lo dijo, y entonces él había acordado ya previamente, me imagino, esto se dice y hay que pensar que por qué no, o será verdad, y si no, pues da lo mismo. La realidad es que una vez que Medvedev se convirtió en jefe de Estado, para entendernos, pues nombró presidente de gobierno a Putin. Y Putin, ¿y quién ejercía? Ojo con esas cosas, porque esto que parece muy sencillo, en otros países, pues oye, cuando uno se sienta en la silla no la abandona ni de bromas. Y Medvedev, sin embargo, sí dejó que Putin ocupara el cargo de presidente del gobierno y después él le volvió a ceder la silla. Pero ojo, porque además durante esa etapa hubo una cosa muy importante, porque en el 2008, si recordaréis, fue el problema, la guerra de Georgia. Georgia, que tenía, desde mi punto de vista, un payasete, como algún otro, de presidente, alguien que se comía la corbata cuando estaba nervioso, pues se pensó que era un momento oportuno para el problema que sabéis que existe como Osetia del Norte y demás, pues dice, bueno, pues este es el momento. Y fue él el que inició la guerra, que se dice que ha sido Putin. No. Putin lo que hizo fue aplastarle en una semana. Eso sí que lo consiguió, porque no hubo intervención exterior y naturalmente en una semana pues aquello se acabó. Y bueno, pues aquello ahora está de otra manera, aunque Georgia está, bueno, pues como Moldavia, mirando hacia Occidente, y como Ucrania. Bueno, la realidad es que en la guerra esa la dirigió el presidente del gobierno, no el jefe del Estado, o sea que fue Putin realmente el que lo hizo.
y en el 2012 entonces vuelve ya en una nueva etapa de Putin como presidente, como jefe de Estado, y en el 2014, como sabéis, es la época del Maidán, el problema en Ucrania, y bueno, pues no vamos a entrar yo creo ahora en eso, es algo que alguien quiera, pero como consecuencia de eso, pues Putin ya ve que la situación con Ucrania se complica mucho. El tema de Crimea es un tema que también requeriría pues, dedicarle mucho tiempo. Yo he visto, por interés propio del que busca información, intenta buscar, pues yo tengo un documento por ahí en el que habla de que no sé, que cuando por vez primera se entregó Crimea a Ucrania, Khrushchev, que dicen que lo hizo en una noche de juerga y demás, no es que lo hiciera de esa manera. Lo hiciera como lo hiciese, según parece, no lo hizo de acuerdo con la legislación soviética que existía en aquel momento, con lo cual eso pues no tendría valor. Bueno, lo que pasa es que después sí que es cierto que eso fue, digamos, asumido y respetado tanto por Rusia como validado por todo Occidente. A mí me gusta llamar Occidente porque creo que Occidente es Occidente, que todos sabemos qué es, pero no es todo el mundo, porque a veces aquí se confunde y se dice todo el mundo, ojo, todo el mundo no, Occidente, porque todo el mundo sería China también, y sería India, y serían todos los países africanos que no apoyan a Occidente, por ejemplo. Entonces, ojo con eso que se dice todos no, Occidente. Bueno, pues lo de Crimea, la realidad es que eso, de una forma también bastante astuta, porque no se derramó sangre, se hizo de una forma, y dice, bueno, pero es que eran soldados vestidos de paisano en el uniforme de aquellos hombres de verde y demás, bueno, lo que sea, pero eso no deja de ser una forma astuta de hacerse con Crimea. Hacerse con Crimea, que yo he estado en Crimea y puedo asegurar, y en Sebastopol, y puedo asegurar que aquello se respiraba, aquello era ruso, pero no porque fuera ruso, que ahí, no sé si lo tengo aquí, no porque siempre haya sido ruso, que nunca fue ucraniano, nada más que cuando se le cedió por cuestiones administrativas y de lo más lógicas, porque en la época de la Unión Soviética, que alguien me diga qué sentido tenía que Crimea dependiera de Rusia, cuando por pura lógica era más fácil que recibiera la luz, todo el apoyo logístico, administrativo y demás de Ucrania, porque no estaba en aquel momento el famoso puente que ahora se ha destruido, pero sin embargo el acceso lógicamente a la península es mucho más fácil por Ucrania, claro. Y para la Unión Soviética pues no daba exactamente igual que dependiera de Ucrania o que dependiera de Rusia. Bueno, llega la siguiente etapa, 2018. Bueno, estos periodos ya son de 6 años, no de 4 como antes, o sea que del 2012 al 2018 fue una nueva etapa como presidente de Rusia, y en el 2018 y hasta la fecha está en esa siguiente etapa, aunque ahora sí que ya se ha modificado la Constitución de forma que podría seguir realmente hasta el 2036, me parece. Bueno, aquí vamos a ir terminando. Voy a hablar un poquito ya como entramos en la etapa del 2018 al 2022, que es la actual, y ahí tenemos la guerra contra Ucrania, pues yo creo que es oportuno simplemente recordar algo que todos hemos oído alguna vez, pero es que la verdad es la primera víctima de una guerra. Yo al principio decía si estábamos en guerra o no estábamos en guerra, porque si estamos en guerra, pues entonces no decimos nada al enemigo ni agua. Y si nosotros estamos en la palabra bando no me gusta mucho, pero en un lado y apoyando a Ucrania, pues entonces lógicamente no podemos decir nada
a favor de Rusia, pero si no estamos en guerra, o al menos todavía no estamos, antes de que estemos, sí que a lo mejor conviene hacer análisis que pudieran... Es difícil que nuestros... Y ahora ya voy a meterme en otro tema. Nuestros dirigentes, y digo nuestros porque no es España, son todos los dirigentes de Occidente, han tomado una decisión. Nos guste o no, han tomado una decisión, que es la de no solo apoyar a Ucrania verbalmente y económicamente, sino también políticamente y sobre todo militarmente. Esto está haciendo, por supuesto, que la guerra, pues no sepamos cuándo pueda terminar. ¿Terminará cuándo? Pues, desde luego, desde mi punto de vista, cuando Estados Unidos diga, se acabó, y llame a Zelensky y le diga, mira, no puede ser, por la razón que sea, que le dé la explicación que quiera, en ese momento se acaba. ¿Por qué? Pues porque la Unión Europea no va a seguir, claro. También se acabaría, desde mi punto de vista, si la Unión Europea decidiera decirle a Estados Unidos que esta unión de la que gozamos actualmente, pues no puede seguir así. ¿Por qué? Pues por las razones que todos estamos viendo y que vamos a ver más, y que si esto se alarga más, esperemos que no haya un ataque real con armas de destrucción masiva y que nos pudieran afectar, y que no lleguemos a una tercera guerra mundial, pero aunque no lleguemos a eso, las consecuencias económicas que estamos sufriendo y que vamos a sufrir, pues pueden llegar a que algunos países de la Unión Europea pues no vean tan clara la conveniencia de seguir apoyando de esta manera a Ucrania, independientemente de que tenga razón o no tenga razón, porque la razón, cuando empieza la guerra, se acaba, para bien y para mal. Si hablásemos de razones, ese sería otro tema muy interesante para ver por qué se inició esta guerra, qué es lo que nos llevó. Pero claro, no es el motivo de esta charla, entonces ahí no voy a entrar, pero simplemente apunto que ese sería un debate interesantísimo de por qué se llegó ahí y por qué no se para esta guerra, que esa es otra cosa más. Y aquí, pues hasta el Papa lo ha dicho, pero no se le ha hecho caso. Y actualmente no hay, cuando se le pregunta, todo el mundo habla de cosas, pero no hablamos de parar la guerra. Y desde luego Occidente, hoy por hoy, no nos engañemos, estamos entre nosotros analizando una situación o comentando lo que viene a ser lo mismo, no interesa. O algunos consideran que no interesa y son los que mandan. Entonces, pues es lo que hay. Bueno, esto es curioso, lo he puesto ahí simplemente para que lo tengamos presente. Estas son fases. No queremos que haya guerra. Solo la parte contraria es culpable de la guerra. El enemigo es el rostro del diablo. Defendemos una causa noble, no nuestro propio interés. Estas son fases por las que algunas de ellas ya hemos pasado. El enemigo comete sistemáticamente crueldades. En cambio, nuestros contratiempos son involuntarios. Y le llamamos contratiempos también. El enemigo utilizará armas prohibidas. Y ojo, que a veces hablamos de armas prohibidas y yo que me he dedicado muchos años al control de armamento, digo, un momento, vamos a ver, ¿qué son armas prohibidas? Armas prohibidas serán aquellas armas que su utilización esté prohibida por algún tratado de control de armamento y alguien que haya firmado y ratificado, porque saben ustedes que hay que firmar y luego ratificar, y hay muchos tratados que se firman y luego jamás se ratifican, algunos además por potencias de las nuestras. Entonces, eso, si no ha ocurrido, yo no puedo decir que el arma esté prohibida, podré decir que esa arma o esa munición está prohibida para los que hemos aceptado esa prohibición. Los que no han firmado eso ni han... Pues para ellos no está prohibida. Bueno, tengo que ir abreviando. El enemigo utilizará armas prohibidas, sufrimos pequeñas pérdidas, las del enemigo son enormes.
artistas e intelectuales apoyan nuestra causa, eso ya lo hemos visto también, nuestra causa es sagrada, claro, todos los que dudan de nuestra propaganda son traidores. Bueno, eso no me lo he inventado yo, si alguien quiere ahí está puesto en las referencias. Bueno, pues muchas gracias por su atención, un placer estar aquí. Muchas gracias, don Manuel y don Anselmo. Y ahora, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, pues con mucho gusto sí les rogaríamos brevedad, por favor, tanto en la formulación de la pregunta, sobre todo si hay varias, como en las respuestas. Adelante. Sí, me parece que el caballero es el primero en levantar la mano, uno de los dos. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. A mí me gustaría preguntar quién es el beneficiario económico, fundamentalmente económico, de que esta guerra se prolongue tantos meses. Me gustaría conocer la opinión de don Anselmo y de don Manuel. ¿Me dirigí a él? A usted también, don Anselmo. ¿Quién se beneficia económicamente de esta guerra? Hombre, eso lo sabe hasta, yo creo que lo sabe hasta mi asistenta, ¿eh? El beneficio de esta guerra, de momento, es Estados Unidos. Y viene además, bien, a pesar de todo, Estados Unidos, como bien sabe mi amigo Carlos, el viajero que está ahí sentado, está entrando en recesión. Y eso es lo que es peligroso. Mi tesis es, Estados Unidos tiene el mayor arsenal del mundo. Estados Unidos, antes de bajarse los pantalones, usa el arsenal. Y ese es el riesgo, el gran riesgo que tenemos. Porque, ¿cómo va Estados Unidos a perder la preeminencia sin saber estopar? Es imposible. Claro, ¿quién paga el pato? De momento estamos pagando el pato de Europa entera. Alemania también está ya en recesión. ¿Qué ha pasado? Que los capitales de Alemania, de las empresas que han cerrado en Alemania, ¿dónde ha ido ese dinero? A Estados Unidos. Pues Estados Unidos tiene una deuda como la nuestra, peor. Bueno, yo creo que está bastante claro quién se beneficia de esta guerra de momento. Adelante. Yo estoy de acuerdo, claro, y digo que estoy de acuerdo, además porque Anselmo, como es muy prudente, dice de momento, y yo también, digo de momento. De momento, y lo malo es que para mí, de momento, y después, la Unión Europea pierde. Eso es lo que a mí, personalmente, me preocupa, porque veo... O sea, no veo, cuando algunos dicen se ve final del túnel, yo no sé qué es lo que han visto para ver final del túnel, yo no lo veo. O sea, no es que no vea, yo sí sé que esto tendrá un final. Acabará, claro que sí, por supuesto, eso lo he dicho desde el primer día. Lo malo es que acabará, pues para que acabe, pues hay que tener voluntad de que acabe. Si no, pues no. Y por eso decía que a lo mejor pues no hay interés por algunos en que esto acabe porque le reporta beneficios. Estados Unidos, que sin la menor duda es un país libre, aunque haya ahora una polaridad tremenda y haya muchas dificultades, pero es un país libre, la gente dice estas cosas que casi no se dicen aquí. Allí se reconoce que lo que se hace es una inversión, que el dinero que se le está dando, que son billones de dólares a Ucrania, no son pérdidas. No son pérdidas. La mayor parte de ese dinero, además, se está dando en ayuda militar, no la mayor parte, pero una gran parte es ayuda militar, y esa ayuda militar está producida en Estados Unidos, es armamento. Y no hablemos de lo que muchos de los que están aquí saben perfectamente, que se utilizan las guerras es el mejor lugar para probar las armas nuevas. Esto es una cosa, no es de ahora, no es nueva. Entonces ahí se está, para determinadas cuestiones, pues
no voy a decir tal, pero es muy importante, es muy interesante, se sacan grandes beneficios. Y desde luego, económicamente, Estados Unidos yo creo que es la beneficiada. Imaginemos además una cosa, si es que es de cajón, lo sabemos todos, dice Anselmo que lo sabe su asistenta también. Evidentemente, el petróleo y el gas que dejamos de comprar a Rusia, una gran parte se le compra a Estados Unidos, pero Rusia, el que no nos vende a nosotros, se lo está vendiendo a China, India y otros países, bajándole el precio. Que como ha subido el precio, pues al final tampoco le sale muy mal el asunto. Pero nosotros dejamos de comprarlo barato, según ahora nos dicen que era barato lo que le comprábamos a Rusia, antes pensábamos que era caro, pero bueno, ahora nos dicen que era barato, y lo compramos licuado a Estados Unidos, además mediante una forma de extracción que decimos, y en la Unión Europea criticábamos porque eso supone daño al medio ambiente, el famoso fracking, pero la realidad es que eso hay que transportarlo y que además nos lo venden más caro. O sea, nosotros económicamente estamos perdiendo, claro que sí, aparte de lo que estamos viendo, que no hace falta preguntarle a nadie para saber, y además nos lo están diciendo todos los días por televisión, que la culpa la tiene la guerra. Entonces habría que hacer la pregunta de otra manera. Pues, bueno, pues si la culpa la tiene la guerra, pues entonces aquí ha pasado algo raro. O sea, yo soy partidario, por supuesto, de buscar de forma lo más rápido posible la paz. Y eso significa que tenemos entonces que ceder ante las pretensiones, bueno, lo que tendremos. Todas las negociaciones de paz, pues evidentemente se negocia y tiene que haber cesiones. Yo creo que pensar y decir, todavía me parece peor, que hay que volver atrás y que hay que ceder incluso Crimea a Ucrania, eso yo lo veo imposible. La única solución para eso sería, pues hombre, una guerra de Occidente. La OTAN, para entendernos en este caso, porque es quien tiene el poder militar, la OTAN, con el apoyo, claro, Estados Unidos, Canadá, etcétera, todo, la OTAN contra Rusia, con todos los peligros que se supone, por lo que sabemos de que Rusia, y ahí yo digo, Putin no es un loco, pero claro, si se ve en una situación, como él ha dicho, terriblemente mala para sus intereses, existenciales, como dicen, pues utilizaría el arma nuclear, o armas de destrucción masiva, algunas incluso que conocemos poco, pero por ahí van los tiros. Gracias. El caballero y luego el señor por aquí. Primero usted, creo que... Sí, buenas tardes. Al trazar el perfil y tal de Vladimir Putin, se me ha ocurrido pensar si no corremos el peligro inherente a todas las propagandas de uno y otro lado de obviar lo importante. Es decir, lo que quiero decir es que las bases y las razones del conflicto ahora mismo no se deben a ninguna personalidad ni a un capricho personal de nadie, sino que subyacen de antaño, desde hace muchísimas décadas, y hay que conectar con personajes, en mi opinión, nefastos, como bien ha descrito Anselmo, como Yeltsin y Gorbachev, porque justamente la época de la glasnost, que es cuando se da pábulo a todo tipo de ideas antisoviéticas, y al decir antisoviéticas quiere decir ideas inconcebibles incluso ahora en el margen de pensamiento de la Unión Europea. Estoy teniendo en cuenta la cosmovisión del ejército insurgente ucraniano en la Segunda Guerra Mundial, es decir, los filonazis que ayudaron a la Wehrmacht a hacer todas las matanzas. Esa gente tiene su vindicación en la época de la glasnost, se les da voz, se les dan publicaciones. En el caso de Crimea, incluso se ayuda a los tártaros de Crimea que habían sido desterrados a la Asia Central a restaurar sus propiedades, cuando todos sabemos que los tártaros de Crimea fueron colaboracionistas horrorosos y se les desterró a la Asia Central, protegidos por el Ejército Rojo en las estaciones de Simferópol, Yalta, Sebastopol, Alusta, porque el pueblo se los comía vivos y los quería linchar. Es decir, quiero decir,
que las causas están ahí. ¿Hasta qué punto trazar perfiles, que es algo a lo que está abonada la prensa occidental, desvía y nos hurta las claves últimas y las razones históricas de lo que está pasando ahora? Porque en Rusia, yo he vivido y he trabajado allí 11 años repartidos entre 1989 y 2014, en Rusia estaba claro, lo tenían clarísimo, pero clarísimo, incluso antes de la guerra de Osetia del Sur, allí se llama de los 5 días porque duró 5 días, que esto iba a pasar, porque son cuestiones vitales históricas no resueltas. Y además obtienen una contestación negativa por Occidente, por cuanto no solamente Yeltsin y no solamente Putin, empezando por Khrushchev, los 3 presidentes pidieron ser en algún momento miembros de la OTAN, y la OTAN denegó tal deseo. Es decir, para mí, y espero que me corrijan los ponentes, las claves están ahí. Es decir, a Rusia se le ha denegado históricamente y permanentemente su deseo de integración precisamente con Occidente. Entonces, acabo ya, estoy poniendo muy pasado, creo que era el cuerpo de mi pregunta, que corremos el riesgo de que la propaganda mediática que sufrimos en este país, en todo Occidente, que es horrorosa, nos hurta y desvirtúa el hecho último de las causas. Nos están despistando completamente. Gracias. Gracias. Bueno, no sé si alguno de los dos quiera responder. Obviamente, por favor. ¿Que quiere algo? No, alguien que quiera decir algo. Esto yo sí. Había un señor ahí atrás que quería... Hay varias preguntas, entonces... No, yo sí quería responder. Vamos a ver, yo creo que aquí la cosa es más buena. Cosa arranca desde Pedro el Grande y Catalina la Grande. Rusia lleva dando mamporros a todos los que le rodean siglos. En el siglo XX, Rusia ha agredido 17 veces a su entorno. A Ucrania, 5. Porque está diciendo usted la colaboración con los nazis ya. ¿Y qué pasó con la represión de los mannovistas en el año 19? ¿Qué pasó con la República Ucraniana por la misma época, en torno a 1919-1920? ¿Qué pasó con la gran hambruna provocada por Stalin en el 32-33 con 3 millones de ucranianos muertos? Vamos a ver. ¿Es tan extraño que colaborasen con los nazis una parte de los ucranianos después de la gran hambruna del año 32-33? Vamos a ver. Hay una cosa que yo me estoy sonriendo. Yo me estoy sonriendo de una cosa. Ocurre en Rusia, Ucrania y Kazajistán. Yo me estoy sonriendo de una cosa. Que es que la OTAN quiere pelearse hacia el este. Yo doy la vuelta. Sí. Que todos los países del este de Europa que rodean a Rusia quieren entrar en la OTAN. Bueno, perdonen, es muy interesante lo que están diciendo. Sí, es verdad, es que si no... Pero son unas intervenciones, yo quiero decir esto, muy interesantes, y después hablaremos informalmente con ustedes, también por ver si podemos de alguna manera dar continuidad al debate. Pero ahora vamos a escuchar a las personas que han levantado la mano. También este caballero, Anselmo. Adelante usted. Sí, muchas gracias por la ponencia, creo que han sido estupendas. Mi pregunta es a propósito de una mención que ha hecho el coronel Morato sobre que nuestros dirigentes han tomado una decisión. Claro, lo que hemos visto en este escenario es que no sabemos hasta qué punto las decisiones que toman nuestros dirigentes son en nuestro favor o teniendo en cuenta nuestros intereses u otros intereses. Entonces, mi pregunta a los dos ponentes es que, visto lo que se ha revelado en cuanto a las actividades que tienen nuestros dirigentes respecto a sus propios pueblos y países, si no sería a lo mejor sensato pensarse si nos interesa seguir siendo países de la OTAN y de la Unión Europea, o habría que plantearse ser un país soberano, militar y económicamente, para que no nos metan en peleas que no son las nuestras. Pero eso de momento es imposible. Eso es un sueño, es imposible. Somos todos súbditos del imperio, no nos engañemos. ¿Cuánto tardaremos en conseguir desprendernos? Otros imperios han caído, bueno ya, hay que tener un poco de paciencia. Tú lo vas a ver, yo pero seguramente no, pero tú lo ves seguro. Y además como presidente del Tribunal
desde que sea de España, claro. Bueno, a ver, había una señora ya... Sí, había dos Y más. aquí hay otro más. Este caballero de aquí y luego allá al final. Adelante. Sí, mi pregunta va a ser una pregunta, no nada más. ¿No es una suerte para el mundo que Mikhail Gorbachev haya sido tan tonto, tan ingenuo, por no utilizar la palabra de Edén? Y visto lo visto, los líderes europeos actuales están a ese nivel de tontería e ingenuidad, o más o menos que... No me he enterado de la pregunta. Es que yo soy artillero. Aquí hay un artillero que oye menos que yo. Pero los artilleros o tenemos un oído fastidiado o los dos. Eso no me he enterado de la pregunta, pero me lo vas a decir para... Bueno, si los líderes europeos tienen la misma ingenuidad de Gorbachov. No se trata de ingenuidad, se trata de fuerza. Yo espero que poco a poco, por ejemplo, los alemanes empiezan a levantarse y decir, pero ¿por qué nosotros vamos a seguir dependiendo de Estados Unidos? ¿Por qué? Pero eso puede llevar algunos años, pongamos 10, 15 años. Entonces yo ya estaré en el seno de Confucio. Gracias. Adelante el caballero y luego la señora. Me parece que es este el orden. Por favor, allá atrás y brevemente. Intentaré ser breve. Yo me he entretenido mucho, No tenemos muy bien pero tiempo, vamos. creo que ha faltado en el análisis, se ha hecho alguna referencia incompleta. Rusia está en plena recesión y en caída desde el 2010. Explica mucho de la actitud belicosa tradicional en la historia de Rusia, que no hay que olvidarlo, que es el último imperio colonial que nos quedaba, que se tenía que desintegrar, y hasta qué punto no quiere controlar las tierras de Ucrania, que es el granero, él y ha sido siempre el granero del mundo. Y una cosa muy simple, los rusos son los que han invadido Ucrania. Como la ETA era la que mataba, que parece que se me olvida algo. Bueno, a eso sí me gustaría a mí decir alguna cosa, aunque realmente hay preguntas que requerirían respuestas no de un minuto, de verdad, para poder explicar tortilla, entonces... no sé, ya me ha cortado. Entonces, la verdad es que pensar que Rusia iba a invadir Ucrania con 200.000 hombres, yo no sé qué militar podía aconsejar eso. Yo no sé, usted no sé si tiene formación militar. Hay historia de incompetencia militar. No, pero yo le puedo asegurar que un país como Ucrania con 200.000 hombres no se le ocurre, pero vamos, a nadie, con un poco de... Vamos, a un cabo no se le ocurre eso. Y con todo mi respeto hacia los cabos, lo que quiero decir es que la formación del cabo no es la de un capitán general. Entonces, un cabo pues puede cometer errores y puede hacer eso, pero pensar que con 200.000 hombres se puede invadir un país como Ucrania, pues es absurdo. Pensar que Rusia, y que la idea de Rusia era el invadirnos a todos y demás, pues hombre, sinceramente, no es eso. Yo no he dicho eso, ¿eh? No, pero yo quiero aclararlo. Yo quiero aclarar... El recuerdo de incompetencia militar que tiene una larga historia y los errores, como se le ha permitido en 3 ocasiones hacer lo que quiera, bueno, pues con 200.000... Mire usted, la historia se puede ver de muchísimas maneras y para todos. Y cada país, como dice el otro, que esté libre, que tire la primera piedra. O sea, en el tema de decir que Rusia, yo no estoy defendiendo a Rusia, yo estoy diciendo que Rusia no podía de ninguna manera invadir Ucrania con 200.000 hombres. Bueno, pero mandó 200.000 hombres. Entonces, lo que yo sí creo que quería hacer es lo que aquí se ha criticado, se ha, digamos, incidido demasiado desde mi punto de vista en decir que era una operación especial militar. Así es como la definió el Estado Mayor ruso. Nosotros nos reímos, espero que los que están aquí sean lo suficientemente inteligentes para no hacerlo, porque no quiero avergonzar a nadie, porque ha ocurrido en el año 93, y ya lo digo para que no
para no tener que decirlo después, nosotros, Occidente, hemos definido así lo que estaba pasando en Kosovo. Lo tengo aquí delante por si alguien quiere leerlo. Le hemos llamado exactamente lo mismo. A las 6 semanas de empezar el conflicto, nosotros estábamos diciendo que era una operación especial militar. Entonces dejemos ese tipo de cosas que no van a ningún lugar. No es así. Muy bien, y ya para terminar, esta señora, por favor. Muy breve. Es que no va a dar tiempo, ¿eh? Muy breve. Solamente quiero que, porque hemos obviado todo el rato, han obviado ustedes, ¿y el papel de China? Sí. Podemos hablar de China. China, desde mi punto de vista, es uno de los beneficiados. Es uno de los beneficiados, pero sí, pero ojo, China no ha hecho, digamos que ha actuado como hacen los chinos hasta ahora. O sea, sí, desde mi punto de vista. O sea, criticamos mucho, pero los chinos son pacientes, templados. De alguna manera podemos intuir que, ha apoyado a Rusia, pero discretamente, de una forma muy importante, con la firma previa de unos acuerdos importantísimos con Rusia, y posteriormente también lo estamos viendo, pues bueno, en Naciones Unidas y demás, no condenando, pero tampoco apoyando de una forma, y desde luego no militarmente, a Rusia. Gracias. Bueno, pues por dar la palabra al señor, usted que quería... Iba a hacer la misma pregunta. De acuerdo, gracias. Pues usted que se ha levantado, luego por aquí, muy rápido. Pero ante lo que escuchamos aquí, parece que, según la última observación, la última pregunta que ha hecho el señor, parece que Rusia es la atacante del mundo. Y que yo sepa, en todos los países hemos atacado a Rusia desde el siglo pasado. Empezamos los franceses. Seguimos en el 18 con lo que llamamos guerra civil, que es la incorporación de las 14 potencias mayores del mundo para sofocar la revuelta soviética. Los presos. Se da la vuelta. Llega la Segunda Guerra Mundial. Es atacado la Unión Soviética con el mayor ejército del mundo conocido. Se tiene que decir el pueblo, organizarse el pueblo para quitarse y quitarnos a todos el yugo que nos está cayendo. Y ellos no atacan a nadie, están defendiendo su tierra, están defendiendo su eje. Últimamente, estoy viendo en la prensa occidental, y me gustaría con este señor que me lleva la cabeza, tener un debate fuera parte, para decirle hasta las cosas que no nos podría contar. Ahora mismo, esto ha venido... Tenemos que cortar. No, pero esta guerra ha venido porque desde el 14 que se da un golpe de Estado en Ucrania, si miramos la hemeroteca española, vemos lo que se decía en el ABC y en el mundo, y en el país lo que se decía. Gente muy armada y muy uniformada, marchando militarmente, van a tomar y van a matar a todos que sea necesario. Y lo veíamos eso. Últimamente, la prensa, que aquí parece que la leemos todos, pero todos, algunos más, otros menos. ¿Quién ha hablado de bomba atómica o de energía nuclear? No creo que haya sido Rusia. Fue la ministra, la primera ministra inglesa, que dijo que si tenía las armas era para usarlas, y los americanos que habían hecho. Y lo que le contestó Putin fue: señora, la rosa de los vientos puede cambiar de dirección y pueda ser diferente a lo que usted está diciendo. O sea, que no fue el que amenazó a Occidente con eso, sino que fueron los países occidentales los que de una forma descarada dijeron que iban a ser el arma atómica. Y hay una cosa, señor, jamás la Unión Soviética ha querido ningún territorio de nadie. De nadie. Porque Polonia hasta 1917 es Estado soviético durante 300 años. Dígaselo a Finlandia que le robaron el 10% y no se lo es una pregunta. Bueno, a ver si una conferencia. La pregunta es, sí, la conferencia. Corta ya.
Vamos a ver, es que no hemos citado. No hemos hablado, ni el coronel ni yo, de dónde viene todo lo que pasa. A mí se me ha pasado al hablar de Gorbachev. Gorbachev, cuando cae el muro de Berlín, vienen los americanos y le juran y le perjuran que si acepta la unificación de Alemania no adelantarán la OTAN ni una pulgada hacia las fronteras de Rusia. 15 países hay en la OTAN ahora. Y no nos podemos olvidar de una cosa, la única obsesión de toda la vida de Estados Unidos, desde que Stalin le robó la bomba atómica a los americanos, por cuando le preguntó Truman a Oppenheimer, el que creó la bomba atómica americana, ¿usted sabe cuánto tiempo van a tardar los rusos en tener la bomba atómica? Lo ignoro, señor presidente, y contestó Truman, nunca, a los 4 años la tenían, porque la habían robado. Bueno, quiere decir que si te han puesto contra la pared, que es lo que han hecho con Putin, Putin ha reaccionado como hay que reaccionar. O sea, para mí, Putin primero ha hecho 2 cosas, y ya termino. Una, todos los bandidos que había metido a quedarse con la riqueza de Rusia, Yeltsin, él ha recuperado para tener poder el país. El Estado tiene que tener poder. Los franceses iban a vender a los italianos los astilleros y hasta Macron dijo, soy yo el que lo compra. De manera que nosotros que hemos sufrido las privatizaciones, qué fácil era decir, España va bien, claro, si tú tienes 2 casas y vendes una, tienes dinero, y luego te quedas sin la casa y sin el dinero. En fin. Si me permites un segundo por terminar lo que ha dicho este señor antes, porque estos son datos, que es como a mí me gusta trabajar en los análisis. Pues como todos sabemos, la guerra comenzó el 24 de febrero. El 19 de febrero de este año, el presidente de Ucrania planteó la cuestión del memorándum de Budapest de 1994 sobre las garantías de seguridad en relación con la adhesión de Ucrania al Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares. Desde 2014, dijo Zelensky, Ucrania, son palabras entrecomilladas de Zelensky, Ucrania ha hecho 3 intentos de convocar consultas con los estados garantes del memorándum de Budapest. 3 intentos fallidos. Hoy Ucrania hará el 4º intento y haré mi primer intento como presidente. Esto es algo que dijo el día 19 de febrero Zelensky, y el 24 esta es la gota casi que colma el vaso, porque ya son palabras mayores. Claro. Bueno, Ucrania se plantea tener el arma nuclear también. Vamos a dar la palabra aquí al caballero y ya. Una pregunta doble pero muy rápida. Estoy seguro que el coronel Morato tiene esos datos. Hay un señor que quiere hablar, ¿quién es? La guerra que empezó en Ucrania empieza el 24 de febrero. Antes, al 24 de febrero, estos países que nos llamamos defensores de la Constitución, los derechos humanos, el derecho internacional vigente, la Carta de los Derechos Fundamentales de Europa, la Carta de los Derechos Humanos y todos los derechos del mundo mundial, a pesar de que cargamos a políticos tan malos como los Palme, los Bretón, por detrás, que no se les ha oído los más y tal. ¿Cuántos cientos o millones de militares tienen a las puertas de las fronteras rusas en los diversos países? Creo que puede usted tener esa información. O sea, la OTAN, ¿cuántos cientos de miles de militares y armamento tiene puesta a las puertas de Rusia? Que creo que es bastante más que lo que tenía Rusia antes de empezar la invasión de la famosa invasión de Ucrania. Sí. Bueno, en este momento, por pura lógica. No, anterior. Ya, pero estaba diciendo que ahora, ¿cuántos tenemos? Yo no le voy a decir el número exacto porque no lo sé tampoco. El número exacto de militares que hay en las proximidades, que además no tiene, desde luego, ni la Unión Europea, que no tiene ejército, ni la OTAN, que no lo tiene como OTAN, porque todos los países que formamos parte de ella tenemos intención alguna de invadir Rusia. Entonces no hay necesidad de acumular fuerzas en la frontera. Lo que sí hay son
sistemas de armas colocados en las proximidades para defender un hipotético ataque, suponiendo que Rusia nos atacara. Entonces eso es lo que ha hecho la OTAN y lo que está haciendo. Es únicamente un despliegue preventivo, pero ahí sí que yo, vamos... Mi segunda pregunta es cortita, pero con esto voy a dar información que se dio el otro día a la Facultad de Derecho. Este misión preventivo significan 870.000 hombres con cientos de elementos de material de armamento aéreo, de misiles o de defensas antiaéreas, de buques y demás, tanto en el Báltico como en el Mar Negro. Vamos, que poca cosa tener cerca de 1 millón de hombres ahí preparados a las puertas de tu casa. Está bien, está muy bien. A lo mejor si uno en la puerta de su casa tiene a 50 tíos para entrar a pegarle, está tranquilo. Yo no, otros son sí. Por supuesto, Mi segunda pregunta, ¿quién es más sensato? ¿Putin o estos dirigentes que tenemos en Europa, como los británicos, como Ciudadano Borrell, como el carnicero de Serbia, que es conocido en Serbia allí como tal, el señor Solana, y demás, con sus declaraciones sobre Rusia o sus declaraciones belicistas? ¿Quién piensa usted más sensato? Putin, Hay que que está dar, teniendo ataque hay que dar la pregunta. Muchas gracias. Por favor. Yo quiero proponer un cambio de óptica en el análisis. En lugar de mirar al pasado, vamos a mirar al futuro. Algunos como yo, espero que estemos equivocados, creemos que la hegemonía mundial se va a discernir en una guerra mundial alrededor del 2050. Y tal y como ha empezado este siglo, parece que sí. El primer escenario fue la salida de Inglaterra de la Comunidad Económica Europea, porque la guerra va a estar repartirse la riqueza de Europa, su influencia, y Rusia no sabemos por dónde va a andar todavía. El segundo paso fue la cuestión de AUKUS. La guerra sí sabemos 2 escenarios reales, es China y sus aliados y Estados Unidos y sus aliados. Entonces ahora viene la pregunta. Efectivamente, a mí una de las cosas que me ha sorprendido muchísimo ha sido la actuación, y digo actuación, no digo fracaso, del ejército ruso. Porque yo creo que es esa cosa que se utiliza en estrategia militar de vamos a pasar un avión para despertar las alarmas y saber exactamente cuántos radares, estaciones de radar, cuántos nos están enfocando para saber cuántas defensas hay para después ya plantear el ataque en serio. Entonces mi pregunta, y eso es lo que está pasando, porque otra cosa, un ejército que se ha consumido prácticamente durante 100 años la mayor parte del presupuesto de una nación, no puede hacer ese papel. Si hace ese papel es que tiene una intención. Entonces, el objetivo es muy claro, es despertar, es un análisis táctico, es buscar datos para meter. Entonces, ahora, yo no sé si la trampa es para que Occidente muerda, es decir, chinos y rusos están compinchados para que Occidente muerda, o es Occidente y rusos están compinchados para que China muerda. Bueno, habéis visto por primera vez mundial a 25 años vista. En la historia de mis charlas por aquí, que saben más los presentes que los... No, es que no son preguntas, son conferencias. Bueno, ahora nos van a dar una pequeña, lo que se llama un vino español. Ah, mira. La última vez que yo estuve aquí, que había aquí un representante de la embajada rusa, cuando yo llegué al mostrador ya no había de nada. Me decía ahora por lo menos hay un vaso de vino. Muchas gracias a todos por su presencia y gracias también a los ponentes, a don Manuel Morato y a don Anselmo Santos. Gracias y tengan cuando quieran. Vamos a tomar un café.